aquí un punto Y1, ¿verdad? Y que tenemos aquí un punto X1, ¿sí? Y que tenemos por aquí, digamos a esta distancia, un punto Y2, y tenemos por aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y que tenemos por aquí un punto X2. Imaginemos que nosotros tenemos un punto que le vamos a llamar punto A, que tiene coordenada X1, Y1. O sea, ahí tenemos un punto A cuyas coordenadas son X1, Y1. ¿Lo ven? Y tenemos un punto 2 cuyas coordenadas son X2, Y2. Eso viene siendo por aquí. ¿Verdad que sí? Eso viene siendo ahí. Y tenemos un punto que vamos a llamar punto B, cuyas coordenadas son X2, Y2. Sí, tenemos dos puntos en el plano cartesiano. El punto A, cuyas coordenadas son X1, Y1, y el punto B, cuyas coordenadas son X2, Y2. Aquí vamos a colocar la comita que se vea más claro. ¿Qué nosotros tenemos ahí, señores? Nosotros tenemos dos puntos localizados en el plano cartesiano. Cuando yo utilizo aquí el punto A y el punto B, lo que estoy diciendo es que esos puntos pueden ser dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano. Sí, esos dos puntos pueden representarme dos puntos cualquiera. No importa, cualquier par de dos puntos. Entonces, yo tengo una distancia, señores, entre esos dos puntos, ¿verdad que sí? Entre el punto A y el punto B hay una distancia, ¿sí o no? Y a esa distancia vamos a llamarle la distancia que hay, la distancia que existe entre el punto A y el punto B. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos saber cuál es la distancia desde A hasta B. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo aplicar la fórmula longitud del segmento, como les decía ayer, porque la fórmula para calcular la longitud de un segmento se aplica para distancias que están totalmente vertical o totalmente horizontal. No. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? No puedo utilizar la fórmula de la longitud del segmento. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, y quiero que presten mucha atención a partir de ahora. Como ustedes observarán aquí, miren con mucha atención, si yo trazo una línea aquí paralela al eje Y, que yo puedo trazar una línea paralela al eje Y, miren aquí que la voy a colocar en color negro, ¿la ven? ¿La ven? Yo puedo trazar esa línea paralela al eje Y, la voy a poner un poquito más corta, más o menos a esa distancia. Y yo puedo trazar también una línea paralela, al eje X. Ya nosotros conocemos el concepto de recta paralela. Yo puedo trazar una línea ahora paralela al eje X, como ustedes pueden observar ahí. Puedo trazar esa línea paralela al eje X. Se me forma ahí, ¿qué ustedes observan que se forma? Díganme ustedes. ¿Qué se forma? Un triángulo rectángulo. Aquí se me está formando, señores y señoras, un triángulo rectángulo. Pero esto se pone muy interesante. Entonces, si se forma un triángulo rectángulo, porque como dice Leonardo, si se forma un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Sí. Pero ahora lo que yo estoy mirando aquí es que la distancia de AB, que es lo que yo quiero, es la santa y gloriosa hipotenusa. Eso quiere decir que yo puedo saber quién es la distancia de AB aplicando el teorema de Pitágoras, porque la distancia de AB es la longitud de la hipotenusa.
Y como eso está generalizado, yo puedo calcular cualquier distancia entre dos puntos cualquiera del plano. Pero hay una situación. La hipotenusa de la distancia de AB, pero ¿quién es A y quién es B? Porque recordemos que todo triángulo rectángulo tengo los catetos A y B y tengo la santa y gloriosa hipotenusa. Pero bueno, yo puedo decir aquí que el cateto A es la distancia que hay entre X1 y X2, pero señores, la distancia que hay entre X1 y X2 es X2 menos X1, porque estoy en la posición 1 y yo camino 5 pasos hacia la derecha. Para saber cuántos pasos yo caminé, yo resto 5 menos 1, que es 4. Es decir, que yo doy 4 pasos. Es decir, que esa distancia que está ahí, señores, esa distancia que está aquí, que quiero que la vean, aquí, esa distancia que hay, que vamos a llamarle cateto A entonces, es igual a X2 menos X1. Pero ¿quién sería entonces el cateto? Digamos que es el cateto B de este triángulo rectángulo. Es la distancia que hay de ahí a aquí. Pero esa distancia, señores, esa distancia que hay ahí, es la distancia que hay del punto Y1 al punto Y2, ¿sí o no? Sí. ¿Y a qué se mueve esa distancia? A Y2 menos Y1. Podemos decir entonces que el cateto B es esa misma distancia porque son paralelos. Como ese lado es paralelo a este, la distancia que hay de ahí, que es ese lado en color negro, es exactamente la misma distancia que hay del punto Y1 al punto Y2. Y la distancia de Y1 a Y2 es Y2 menos Y1. ¿Por qué? Porque este lado es paralelo a este. De manera que lo que mida de aquí a aquí, lo mide exactamente de Y1 a Y2. Pero esa distancia es Y2 menos Y1. Y de igual manera aquí la distancia de X1 a X2 es X2 menos X1. Pero entonces, si esto es A y esto es B, como podemos ver, para saber la distancia de A a B, pues solo tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y según el teorema de Pitágoras, la distancia de A a B elevado eso al cuadrado debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Pero ¿quién es A? X2 menos X1 elevado al cuadrado, más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. ¿Y qué hacíamos? Que sacábamos ahora la raíz cuadrada. Extraigo raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. ¿Para qué? Para eliminar el cuadrado que tengo aquí en la distancia, ¿verdad? De A a B. Entonces, si yo digo raíz cuadrada de la distancia de A a B elevado al cuadrado. A nosotros finalmente nos quedó que la distancia del punto A al punto B elevado al cuadrado, esto por el teorema de Pitágoras, es igual a X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. ¿Qué nosotros necesitamos saber? Despejar la distancia desde A a B. Pero como está elevada al cuadrado y la operación inversa de la potenciación es la radicación, vamos a extraer raíz cuadrada aquí para eliminar el exponente 2. Pero si extraemos raíz cuadrada del lado izquierdo, también debemos hacerlo del lado derecho para que la igualdad no se nos altere. ¿Qué nos va a quedar aquí? Bueno, si tenemos la raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado, se me va a cancelar el exponente con el índice de la raíz. ¿Y esto por qué? Bueno, porque recordemos que si tengo la raíz enésima de una cantidad A elevada a la m, eso es igual a la raíz, a esa cantidad A elevada a la m dividido n. De manera que si tenemos entonces la raíz cuadrada de A al cuadrado, eso será igual a A elevado a la 2 dividido 2, que eso es A elevado a la 1. De manera que aquí nos va a quedar solamente entonces
y nos va a quedar entonces solamente la distancia de a B igual del otro lado raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado y voilà. Esa es la fórmula de la distancia entre dos puntos.